Que la paz de nuestro Señor Jesucristo se derrame sobre todos ustedes. Estamos una vez más en un estudio de la bonita palabra del Señor. Esta vez lo vamos a hacer en el libro de Eclesiastés, capítulo 8, y vamos a estar estudiando el verso 14. Como es costumbre, leemos el capítulo del libro que vamos a estudiar y después estaremos hablando sobre el verso en cuestión. Dice en Eclesiastés 8 en el nombre de Jesús: ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Cumple las órdenes del rey, pues así lo ha jurado ante Dios. No salgas de su presencia con demasiada rapidez. No tomes parte en asuntos malvados, porque Él puede hacer lo que se le antoje. La palabra del rey tiene autoridad final y nadie puede pedirle cuenta de sus actos. Al que cumple una orden, no le pasará nada malo. El que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla. En realidad, hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace, pero el gran problema del hombre es que nunca sabe lo que va a suceder, ni hay nadie que se lo pueda advertir. No hay quien tenga poder sobre la vida como para retenerla, ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte. No hay quien escape de esta batalla. Al malvado no lo salvará su maldad. Todo esto he visto al entregarme de lleno a conocer lo que se hace en este mundo y el poder que el hombre tiene de hacer daño a sus semejantes. También he visto que a gente malvada que se mantuvo alejada del lugar santo, la alaban el día de su entierro, y en la ciudad donde cometió su maldad, nadie después lo recuerda. Y esto no tiene sentido, porque al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Así resulta que el que peca y sigue pecando vive muchos años. Lo que yo sabía es que los que honran a Dios y guardan reverencia ante Él, les va bien. Y que, por el contrario, a los malvados les va mal y su vida pasa como una sombra porque no muestran reverencia ante Dios. Y así se da en este mundo el caso sin sentido de hombres buenos que sufren como si fueran malos y de hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco esto tiene sentido. Por eso me declaro en favor de la alegría, y lo mejor que puede hacer el hombre en este mundo es comer, beber y divertirse, porque eso es lo único que le queda de su trabajo en los días de vida que Dios le da en este mundo. Mientras más me entregué a aprender y a saber y a observar todo lo que se hace en este mundo, llega un momento en que no puede uno dormir a ninguna hora. Mas cuenta me di de que el hombre no puede comprender lo que Dios hace ni lo que ocurre en este mundo. Por más que luche buscando la respuesta, no la encontrará. Aun cuando el sabio diga conocerla, en realidad no ha podido encontrarla. Amén. Bueno, como siempre,
vamos a hacer una breve semblanza del libro que estamos estudiando, en este caso Eclesiastés. Se le atribuye Son algunos resultados. este libro a Salomón. Al escribir él este libro aborda temas como la vanidad de la vida, la sabiduría, la justicia y el tiempo. Cuando él escribió este libro, el pueblo de Israel era próspero y había mucha sabiduría. En este libro él habla de la muerte y la vanidad de la vida, pero también ofrece esperanza y reflexión sobre nuestra vida en Dios. En este capítulo 8 se habla de la sabiduría, autoridad y providencia de Dios como Rey y soberano. Nos dice que la vida es compleja. Nos invita a vivir con gratitud y reconocer que Dios es soberano. En el verso 14 vamos a ver qué dice en el verso 14 de Eclesiastés. Eclesiastés 8 dice: y así se da en este mundo el caso sin sentido de hombres buenos que sufren como si fueran malos, y de hombres malos que gozan como si fueran buenos. Yo digo que tampoco esto tiene sentido. Bien, entonces decimos que en el verso 14 Salomón habla de la injusticia del mundo. Dice que los justos sufren mientras que la gente mala, los malvados, prosperan. También nos dice que hay situaciones en la vida que parecen injustas, sin sentido y sin propósito. Los justos, los buenos, a quienes le va como se hicieran mal, los justos sufren, mientras que los malvados prosperan. Salomón nos habla en este verso de la paradoja de la vida, que dice que los justos deberían recibir recompensa porque son rectos, porque son honestos. Pero él habla que a menudo esta gente buena, justa, tiene dificultades, sufrimientos y se desconcierta, porque a veces los justos creen que al vivir en este mundo, en esta vida, se va a ser feliz, no van a haber problemas, no van a haber enfermedades. Sobre todo, el justo piensa que le va a ir bien en todo porque vive de acuerdo con los principios de Dios. Que a los malos les va bien como si actuaran de una manera justa. Los malos prosperan y disfrutan de la vida sin tener ninguna clase de problema. Salomón habla aquí mucho, dice que la vida puede ser confusa, que las apariencias engañan. Habla de la injusticia, de la vanidad de la vida. Dice que a veces son experiencias humanas desalentadoras, pero que hay que reflexionar sobre la justicia y sobre la soberanía de Dios. A menudo no podemos entender los caminos de Dios,
pero debemos confiar en Él a pesar de las circunstancias. Les voy a dar un ejemplo. Una persona justa, honesta, pero esta persona enfrenta dificultades económicas o problemas de salud. Mientras que los malvados, la gente injusta, tiene, por ejemplo, buena salud y fíjense que actúa de una manera deshonesta. Viven sin preocupaciones, tienen éxito. Entonces, este tipo de situaciones, cuando el justo se las queda mirando a aquellas personas que, siendo injustas, deshonestas, sin embargo prosperan, no tienen problemas, tienen buena salud. Esto hace que se cuestione la justicia de Dios. En este verso podemos aprender de la lucha del ser humano con la injusticia y con la vanidad de la vida. En este verso podemos recordar que a veces las circunstancias pueden ser desalentadoras, pero Dios tiene un propósito divino que va más allá del entendimiento de nosotros. A veces no entendemos por qué pasan estas cosas si estamos en la voluntad del Señor, haciendo lo que el Señor nos dice. La sabiduría nos enseña a vivir con integridad, a confiar en Dios, incluso cuando las cosas van mal. Debemos recordar que Dios siempre tiene el control de la situación. Aunque nos parezca que estamos desamparados, Él actúa en medio de la injusticia. Salomón llega a entender que nosotros debemos vivir felices, disfrutando de las bendiciones que el Señor nos da, disfrutar de nuestro trabajo, de la familia, de nuestros hijos, disfrutar sanamente. El justo puede disfrutar sanamente de las bendiciones que Dios les da. Dice que, mejor dicho, que nosotros vivimos en la justicia de Dios, no en la justicia de aquí de la tierra. ¿Cuándo vamos a gozar de esa justicia de Dios verdadera? Cuando estemos allá en la vida eterna. Bueno, entonces ya para finalizar, quiero dejarles unas recomendaciones de unos versos para esas personas que de pronto están escuchando este estudio y están pasando por situaciones de injusticia y están allí entristecidas, desalentadas. Entonces la palabra nos enseña, por ejemplo, que en el Salmo 38, en el verso 7, dice: porque Jehová ama la justicia y no desampara a sus santos, los justos serán preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será destruida. Aquí Dios nos da esperanza de que Él no se olvida de los justos. También podemos leer en Santiago 1, verso 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En este verso
el Señor nos dice que las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. En Filipenses 4, versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este verso nos habla que Dios nos da consuelo en medio de la angustia. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21-23 dice: porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. En este pasaje, Dios nos enseña que tengamos a Cristo como ejemplo cuando estemos en sufrimiento. Porque Jesucristo enfrentó sufrimiento y la injusticia. Entonces, esa persona que esté escuchando este mensaje y esté viviendo una situación injusta, Dios ofrece esperanza, nos anima. También algo importante en la persona justa, en el cristiano, en la persona que esté pasando por una situación que se considere injusta, es importante orar. Esto debe ser algo importante en nuestras vidas. Vamos a encontrar consuelo, fortaleza en esos momentos difíciles de esas situaciones que a veces podemos considerar que son injustas con una persona que sea fiel a Dios, que esté haciendo como el Señor le está diciendo. No debemos mirar al injusto, no debemos mirar y estar pendiente de lo que esa persona está haciendo y cómo le está yendo. Debemos mirar a Dios, cómo actúa Dios con nosotros, los justos. La justicia de Dios con el justo es una justicia para siempre, eterna. Porque el malo, el malvado, él goza aquí de todas las bendiciones, entre comillas. Pero el final es de perdición. Porque no vive eternamente. En cambio, una persona justa que le pasan cosas que a veces lo confunden, pero debemos estar seguros que al final vamos a estar en eternidad con nuestro Señor, disfrutando de la justicia, de las bendiciones del Señor. Que Dios me los bendiga.